Un saludo muy especial tengan todos para las personas suscritas a este bonito y humilde canal, para todos mis seguidores de Instagram, para mis seguidores de Facebook. Un saludo en esta bella y hermosa mañana de domingo, desde lo más especial, profundo de mi corazón, un mensaje siempre de paz, amor, tolerancia, sobre todo familiaridad. Y nada, hoy nuestro tema fundamental en el programa, como lo había dicho la vez anterior, finalizando el programa anterior, hoy vamos a hablar de lo que es el sincretismo, o sea, que se llevó a cabo en la isla cuando se mezclaron todas las religiones, tanto europeas como africanas. Es un tema bastante complejo, es un tema que se llevó a cabo en varios siglos. Yo voy a intentar hoy aquí con lo más profesional posible, lo más inteligente y amoldado al guión posible, para que todos ustedes comprendan un fenómeno que es muy grande, que es parte de nuestra cultura de hoy en día, de nuestras prácticas y de nuestro estilo de vida como cubanos y como seres humanos, en parte de lo que es todo la Cuba de hoy, enfocado a lo que es la religión, el sincretismo, las mezclas, estilos, idiosincrasias y costumbres. Debemos empezar por aclarar, o sea, lo que es, lo pienso conceptualmente, lo que es el concepto de sincretismo. Sincretismo es un híbrido formado, o sea, construido por más de dos culturas en adelante, por más de dos culturas. Ustedes saben muy bien que podemos decir que una cultura es una mezcla, o sea, de una región determinada del planeta, una mezcla de lo que es el idioma, idiosincrasia, cultos, religión, costumbres, ritmos. Todo es una cultura. Debemos también aclarar que no hay una cultura superior a otra. Solo existen culturas, o sea, no podemos decir en ningún momento, por citar un ejemplo, la cultura americana es superior que la cultura europea, o viceversa, o la africana, por así decir cualquier ejemplo. Solo existen culturas. Unas culturas son un poco más ricas, dependiendo de la antigüedad de esa civilización, de ese asentamiento, de esa tribu, de esa región, y otras no son tan ricas, porque quizás sean un poco modernas, un poquitico, o sea, con menos años de establecida esa cultura en ese pueblo. Solo existen culturas, lo había dicho, no se pueden comparar las culturas. Los cubanos tenemos nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, e incluso dentro de un mismo territorio nacional, nosotros los cubanos tenemos costumbres, los cubanos occidentales, y también hay costumbres en los cubanos orientales o del centro del país. Dependiendo de la provincia y la región, siempre tenemos diferentes costumbres, o sea, culturas dentro de una misma cultura como nación. Fernando Ortiz, el gran Fernando Ortiz, uno de mis antropólogos favoritos sin duda alguna, nos habla que la cultura cubana es como un gran ajiaco. Él nos habla mucho siempre, nos comenta mucho del tema de la transculturación cubana, que es la mezcla de varias culturas, influenciada por supuesto por nuestra madre patria España, por nuestro padre patria Nigeria, franceses, chinos y diferentes asentamientos europeos. También tenemos en el oriente del país, dígase Guantánamo, Santiago, asentamientos haitianos, también en el centro del país, asentamientos haitianos y jamaicanos desde la época colonial. En Camagüey, el centro del país, también existen estos asentamientos. Entonces debemos tener en cuenta que nuestra cultura cubana es un gran híbrido. Ahora, ¿qué es la sincretización? Como bien dije ahorita, es la mezcla de culturas, o sea, es un híbrido de culturas, pero enfocado en lo que es la parte religiosa de las culturas. A ver, ¿entendieron lo que le quiero decir? El sincretismo es la mezcla de cultura, un híbrido de cultura enfocado a la parte religiosa. En Cuba existen varias religiones, pero bueno, yo voy a hablar de las fundamentales y de las que son más palpables
y visibles hoy en la sociedad cubana. Voy a tomar un poquitico de agua, que esto es un poquito largo. Me ha costado mucho trabajo conformar el guión, poder estudiar, poder investigar para traerle este tema lo más simple, pero a la vez complejo, porque no, a la hora de explicar el sincretismo no es posible hacerlo de una manera tan sencilla. La religión que estaba en la isla precolombina, o sea en Cuba, que su significado antropológico de la palabra aborigen significa piedra grande. Ellos desde su cultura aborigen sabían que era la isla más grande del área del mar Caribe, o sea del mar Caribe y Golfo de México. Ellos ya sabían que le llamaban Cuba piedra grande, espacio de tierra grande, porque ellos estaban conscientes, fíjense, desde aquellos tiempos, y no sé cómo verdaderamente lo lograron. Para mí es una incógnita saber que esa isla llamada Cuba, como ellos la nombraron, era la más grande, o sea, de las islas del Caribe. Estos tenían su religión autóctona. No conozco mucho de estos cultos aborígenes. Debemos investigar, debemos ya por nuestra cuenta hacer estudios y profundización de los cultos religiosos de estos seres que habitaban la isla, los aborígenes, los taínos y guanatabees en su mayoría. 100 años después de la colonización, como lo dije en mi programa anterior, ellos son extintos, y ya mucho tiempo antes de estos 100 años, ya para 1513, empieza la trata, o sea, la importación de esclavos de África, de Nigeria Occidental, a Cuba. Esto ya lo habíamos comentado. Entonces, bueno, la religión autóctona de Cuba, de los nativos, muere. A Cuba entraron diferentes religiones y en diferentes épocas. La primera que trajo la Iglesia Católica, o sea, la colonia española, fue la Iglesia Católica. Uno de sus máximos exponentes, bueno, fue el padre de las Casas, Bartolomé de las Casas, que fue un gran defensor de los indígenas, un hombre entregado a Dios, un hombre que no estaba de acuerdo con el abuso ni la esclavitud de estos nativos cubanos. Entonces, el catolicismo. Después entra con la llegada de los esclavos, los yoruba, o sea, la religión yoruba, la fe yoruba, el palo monte y el abacuá. A mediados del siglo XIX entra a Cuba, pero ya, o sea, como religión europea, porque es una religión originaria de Francia, ¿entiende? Pero entra a través, o sea, viene de los Estados Unidos, lo que llamamos hoy en Cuba el espiritismo, que su precursor mundial es Allan Kardec, el francés que lo creó a mediados del siglo XIX, aproximadamente en Francia, y su precursor cubano es el doctor Armando Carnot. Entonces ya hemos hablado de las 5 fundamentales religiones, las voy a repetir: catolicismo, la fe yoruba, el espiritismo, el palo monte y el abacuá o ñañiguismo. Son las 5 religiones importantes. ¿Qué pasa? Estos esclavos, cuando entran a Cuba, evidentemente entran en condiciones de esclavos. Era una sociedad esclavista. Su manera, o sea, su forma económica fundamental en Cuba en ese momento, su producto fundamental eran los productos de la caña de azúcar, el café. Ellos entran a los cultivos, yo lo dije en mi programa anterior, ellos nunca renuncian a su fe, pese a las condiciones infrahumanas que vivían, pero como los colonos, o sea, los españoles o criollos hacendados, eran los que tenían el poder económico, eran los dueños de estos esclavos, ellos impusieron en ellos la fe católica. O sea, estos esclavos eran yoruba, practicaban su religión mayombe y practicaban igual su religión abacuá, pero les impusieron la fe católica porque era la fe de la clase social, como siempre, que estaba en el poder. Estos esclavos fueron bautizados, estos esclavos hicieron comunión, estos esclavos se mezclaron en un inicio muy de forma obligada con la religión católica. Por eso se tiene como precedente de lo que hoy llamamos el illaboraje cubano, por así decir un término, como
que ustedes saben que esa persona se viste un año de blanco, depura. En este proceso religioso se piensa que el Iyahuo cubano, ese recién iniciado en la regla de Ocha, se viste de blanco porque esos esclavos tenían sus oris alafatorí coronados en su lerí, o sea, en su orí, y eran obligados para hacer su comunión y para asistir a misa eran obligados a vestir de blanco. O sea que esa mezcla del vestir del iniciado en la regla de Ocha cubana se piensa que es por la vestimenta que le impusieron en un inicio a esos esclavos que ya estaban iniciados en el culto de la Ocha, de vestir de blanco para sus misas y sus comuniones. Estos esclavos tenían santo hecho, como lo decimos en Cuba, tenían su Ocha Lavatorí coronado en su lerí, su orí alineado, y sin embargo debían asistir a iglesia, debían asistir a misa los domingos y debían hacer su catecismo o su comunión, como lo hemos dicho siempre, y eran obligados a vestirse de blanco. Esa mezcla trajo en el tiempo, a consecuencia, esa práctica que tenemos hoy en Cuba de que el recién iniciado igualmente vista de blanco. Es como decimos nosotros, un tabú heredado por nuestros ancestros, y muy bien pensado, porque ellos en su alma llevaban su religión y en su vestir eran impuestos, o sea, le impusieron la fe católica. Pero ojo con esto, al principio la religión nigeriana era una religión de negros. Después, o sea, hoy por hoy, después del paso de aproximadamente 200, 300 años de los inicios de estas prácticas en Cuba, hay familias de color, o sea, de tez negra, completas, que practican el catolicismo, y hay familias blancas que practican completamente la religión yoruba. Ya esta religión en Cuba no es ni de negros, ni de blancos, ni de mestizos, es de cubanos en general. Es algo muy bonito, porque uno siempre ve una persona de color en Cuba y piensa, o sea, antropológicamente tiene un enfoque, históricamente tiene un enfoque de que esta persona es, o sea, creyente por herencia de la religión yoruba, y no es así. Fue tanto la imposición de los españoles al culto cristiano que ya muchas descendencias murieron, y ya los que nacían nuevos ya en la isla ya no practicaban la religión de sus ancestros, sino que ya iban a la iglesia y adoraban a Dios Yahvé o Jehová, como es llamado en la Biblia, el Dios católico. Es algo muy, o sea, muy interesante en la Cuba del siglo XX y en la Cuba actual. Ya había hablado del espiritismo. Su precursor mundial es Allan Kardec, vino de Estados Unidos, pese a que es una práctica religiosa europea, nacida en Francia, igual, siglo XIX, aproximadamente mediados del siglo XIX. Voy a hablar ahora de lo que es el Palo Monte. El Palo Monte es una religión originaria de Camerún, desplazada después al Congo, ingresada en Cuba por estos esclavos traídos del Congo, y uno de los precursores fundamentales en Cuba fue Andrés Petit, que también fue una de las personas blancas que tuvo mucha importancia en lo que es el Palo Monte y el ñañiguismo, dado que ese señor Andrés Petit fue el que logró hacer, en el siglo XX, el primer juego, o sea, la primera concentración de religiosos abacuá, solamente blancos, en la isla. La religión Palomayombe, su dios fundamental es Zambi. Ellos tienen, o sea, como persona deificada importante, su primer rey, como así decirlo, se llama Obon Tanse, que es como decir su profeta fundamental y la reencarnación de Dios, o sea, de Zambi en la tierra a través de ese hombre, Obon Tanse, que fue un rey grande en el Congo de esta religión Palomayombe.
El abacuá viene también de Nigeria, es una religión muy hermética en Cuba, es una religión de todas las que hemos hablado muy más secretista, es una religión, o sea, de un culto, aparte de sus deidades y su culto ancestral a sus según, o sea, a sus muertos y a todo lo que su culto religioso con respecto a lo que les estaba diciendo de sus ancestros, sus bontances que lo adoran y todas esas cosas. Es una religión igual que Andrés Petit le dije, es muy importante en esta religión, dadas las cosas que hizo de hacer un huevo de abacuá de blancos en La Habana en el siglo XX, o sea, el siglo pasado. Es una religión también muy bonita. Ahora, dada que más o menos he logrado explicar todas estas religiones, que son las 5 fundamentales que imperan en la isla de Cuba, voy a mencionar cómo se entrelazan ellas. Complejo, bastante complejo, pero lo voy a hacer de la manera más simple para que ustedes me comprendan. Como bien dijo Fernando Ortiz, nuestra cultura, nuestras creencias religiosas son un gran ajiaco, la mezcla de todas esas cosas. Entonces hablamos de Villaboraje, de cómo esa persona, por imposición de los españoles, aparte de que tenían sus creencias y sus santos hechos, o sea, coronados en Sulerí, eran obligados a vestir de blanco. De ahí nace el Villaboraje, no el Villaboraje como tal Yorú. El Villaboraje siempre existió, la iniciación de la regla de Ocha siempre existió, sino que en este proceso de Villaboraje la persona vista de blanco, como cuando asistían los esclavos a la iglesia para depurar. También yo hoy tuve la oportunidad y les traje aquí mis collares de mi consagración de Ocha, y evidentemente aquí podemos observar en todos estos collares, obsérvelo bien, evidentemente podemos observar en todos estos collares, obsérvelo bien aquí, que no son parecidos en nada a los importados de la cultura nigeriana donde nació esta religión, como lo expliqué en mis primeros programas. Estos ya son collares sincretizados de la cultura cubana, de la fe yoruba, cuando se mezcla con la religión católica. Lo que nosotros llamamos alborán, que son nuestras figuras, nuestros dioses yoruba, o también lo podemos llamar etá, como depende de la casa, le dan un nombre a este alborán, a esta figura, a esta representación yoruba de la deidad. Los esclavos en su barraca, en sus cuartos, si eran esclavos de domésticos, ellos atrás del santo, o sea, del santo católico, de San Lázaro, de la Virgen de Regla, de la Virgen del Cobre, ellos ponían su alborán yoruba. También hay, o sea, ya desde la parte esta física, desde la parte artística de conformar una escultura de santo católico, la conformación de una escultura de madera de alborán o etá nigeriano, o sea, de su culto de Nigeria, ya hay una unión. Entonces a esta unión, a estas diferentes uniones, nació el sincretismo, los colores de los santos católicos asociados con los colores de las deidades yoruba en la isla. Y aparte de esta parte física de un santo católico, y detrás o dentro el santo, o sea, la deidad yoruba, el oricha, como lo decimos en Cuba, también nace una asociación mental en la vida e idiosincrasia, hábitos y costumbres de estos esclavos. Entonces, un ejemplo de ello es este. Los voy a mencionar poco a poco, los principales deidades yoruba que se adoran en la isla. Este color amarillo representa nuestra Santísima Virgen del Cobre, que su templo está en Santiago de Cuba. Es igual, así, está vestida de amarillo muy bien, y nosotros, los religiosos cubanos, con este color eclesiástico, sincretizamos a la deidad yoruba femenina Ochun. Este color, se me enredan un poquito los collares, es normal, siempre ha sido así. Este collar
de color azul y aqua, o sea, transparente, es la representación para nosotros yoruba de la diosa Yemayá. Pero estos colores, o sea, católicamente, eclesiásticamente, están representados y sincretizados a la Santa Católica, la Virgen de Regla, en el municipio de Regla de la capital, una de las pocas vírgenes negras que existe, canonizada por la Iglesia Católica. Canonizada y santificada por la Iglesia Católica. Para nosotros Yemayá es la Virgen de Regla en la religión católica yoruba, así es la mezcla. Nuestra deidad Changó, nuestro orisa Changó, es sincretizado con estos colores que son blanco y rojo, que representan Santa Bárbara bendita, el santo católico de la Santa Bárbara, de esa niña que fue aislada en una torre y milagrosamente, sin agua y sin comida, según cuentan estos cantos católicos, sobrevivió mucho tiempo. Fue una niña que muy devota a Dios y después posteriormente por la iglesia fue santificada, canonizada, y su manto era de este color blanco y rojo. Nosotros la sincretizamos, Changó, con la Santa Bárbara. Fíjense que todos estos colores de los collares y atributos yoruba de la isla de Cuba son los colores o sea, los colores de los atributos o mantos de los santos católicos. Es ahí el origen de estos collares, que ya no tienen que ver con los collares originarios de Yoruba, que eran mayormente de semillas y otras cosas tomadas de la naturaleza. Aquí tenemos el collar de Obatalá, que es completamente blanco, el orisa Obatalá, sincretizado en la isla con la Virgen de las Mercedes. El collar es blanco porque la Virgen de las Mercedes, todos sus atuendos son blancos, y nosotros los yoruba tenemos a Obatalá sincretizado en la isla con la Virgen de las Mercedes. Aquí tenemos el collar de Leguá, que nosotros en nuestra cultura yoruba de la isla lo tenemos como un niño, también sincretizado con el Santo Niño de Atocha. En las vestimentas de este niño, en muchas de sus representaciones artísticas son en negro y rojo, y entonces por ende este collar de nuestro Dios Niño, el Leguá de la isla, en otros pataquíes también hace referencia a que es una persona adulta. El Leguá tiene muchos caminos, pero en uno de ellos un niño que al morir se refugia su espiritualidad en un coco, y este niño, el Leguá, es sincretizado con el Santo Niño de Atocha o el Niño Jesús. Aquí tenemos el collar de Ogún, verde y negro. Ogún es sincretizado con San Pedro. Yo estuve investigando y varios lienzos de San Pedro está con sus atuendos negros, verde y un poco de rojo también. Ogún nosotros lo sincretizamos con San Pedro por los colores de los atuendos de San Pedro, el santo católico. Está sincretizado nuestro queridísimo orisha y guerrero que representa la fortaleza de nuestra religión, Ogún. Aquí tenemos el collar de Orúmila. Orúmila, el orisa de la sabiduría, poseedor de los secretos de la vida y la muerte, poseedor del oráculo de Ifá, el adivino, al cual nosotros los avalados le debemos sacerdocio, ejemplo y guía, o sea, estilo de vida, ética, moral. Orúmila, que el poseedor de la palabra de Olodumare para la humanidad, o sea, nuestro profeta. Comparándolo así, si lo vamos a ver como con alguna religión, pudiera ser como decir un Jesús o un Mahoma. Orula está representado en Cuba en nuestras prácticas. Ustedes lo podrán ver aquí, también lo podrán ver en el IDE mío. Orula está representado por el amarillo y el verde. Yo he visto muchas imágenes de San Francisco de Asís, que es el santo católico que está sincretizado con esta orisa, y no he visto atuendos de San Francisco así de estos colores. Pero se dice antes de los años 90,
Los colores de Orunmila en Cuba eran verde y carmelita. Ya cuando vino la época del periodo especial, las cuentas carmelitas fueron muy escasas y a solución de ello crearon esta maravillosa combinación de colores que es muy emblemática en nuestra sociedad cubana, que es el verde con amarillo, porque el carmelita se desapareció. O sea, las cuentas carmelitas eran muy complicadas. Se dice que estos colores de Orunmila, de verde y carmelita, vienen de la tierra y la vegetación. O sea, que de la tierra y las plantas, que tierra carmelita, plantas verdes, nosotros obtenemos todo lo que es la fuente de la vida, la fuente de la alimentación en su gran parte, y también basado en el pataquí yoruba, donde Orunmila pobla la tierra, que baja con los alimentos, hace uso de la tierra para que germinen los tubérculos, germinen los frutos que él trajo, las semillas que él trajo para alimentar a sus hombres. Estos colores de Orunmila, de verde y carmelita, están asociados a ese pataquí. Es muy importante saber todas estas cosas de los colores de nuestros corales, de nuestros atuendos religiosos de la isla, que ya no son para nada ni siquiera parecidos a los colores, o sea, a los atuendos y colores de los orisas originales importados de Nigeria. Esto es un proceso sincrético y es una de las mayores evidencias antropológicas del sincretismo cubano. Estos collares tan lindos que vemos a diario, pero muchas personas se consagran, se los ponen, y no saben su significado. Ahora, esta es la parte, lo que puedo decir, evidentemente palpable. Voy a hablar de muchos fenómenos que no son palpables. Por ejemplo, una persona en Cuba, antes de eso voy a decir que nuestra fe yoruba es una religión muy noble, es una religión que no le prohíbe a nadie adorar o por ejemplo, o sentir amor o devoción por otras religiones u otros santos apartes o ajenos a la fe yoruba. Es una religión verdaderamente muy noble, es una religión que está creciendo, que va muy bien, porque la persona se puede comunicar con sus deidades y las deidades se pueden comunicar con las personas, con tu Orisa Labatorí, con tu ángel de la guarda tutelar, como lo dijéramos así en Cuba. Hay una comunicación entre los dioses, por así decirlo, y los seres humanos. No están separados. Para eso están los diferentes oráculos en la Ocha, el Eri Dilobun, o sea, el caracol, como lo decimos en Cuba, y en Ifá, el oráculo de Ifá, del sacerdote mayor de Orunmila, a través del Opele, la cadena de la adivinación, y el Iquín, que es la semilla sagrada nacida en Otupomeyi. Podemos decir y ir resumiendo que las personas en Cuba practican espiritismo, que es esta práctica con las copas de agua, con rezos completamente eclesiásticas. Es la parte mística de la religión, por así decirlo, católica, o sea, derivada de la religión católica. Es la parte mística que encontraron los europeos para comunicarse con sus ancestros, sus muertos, o sea, sus egún. Las personas en Cuba practican esta religión, que es muy bonita, el espiritismo, bien asentada en la isla, al principio y más fuerte en la parte oriental del país, después Habana, Matanza y lo que es Cienfuegos, Palmira, o sea, después ya se regó en todo el país. Digo el oriente porque recuerdo que mi padre me llevaba de chiquitico a Santiago de Cuba, y pues él no era practicante, pero me hacía entender de la presencia de estas grandes sociedades espiritistas en Santiago de Cuba. Las personas en Cuba practican esto, es que es como un apéndice de la religión yoruba, pero ya para la comunicación ancestral, a través de copas de agua, cruces. O sea, es completamente ornamentada esta religión en su parte material por atuendos eclesiásticos. Los rezos de esta religión son completamente rezos eclesiásticos, y existe igual la posesión espiritual, y los ancestros son capaces de comunicarse con sus familiares vivos, ancestros y no ancestros. O sea, en estas misas existe la posesión espiritual del espíritu que decida bajar en ese momento al cuerpo uorí o lerí de la persona que está presidiendo esta misa, o la persona que tenga la media unidad desarrollada y esté participando de esta misa espiritual.
La persona practica esta religión en Cuba, apéndice del catolicismo. Las personas yoruba, con santo hecho, con esta religión afrocubana heredada, discúlpame, con esta religión africana heredada, pero también con un alto nivel y porcentaje católico en sus costumbres familiares. La persona es ferviente y devota de la fe yoruba, también practica el espiritismo, este apéndice que fue creado a mediados del siglo XIX, y a la vez van a la iglesia. Por ejemplo, las personas que tienen hechos batalá, como yo bien lo dije anteriormente, estas personas son devotos por lo general de la Virgen de las Mercedes, y puedes ver una persona iniciada en la Ocha, incluso un babalabú, un olugo, que va a la iglesia de las Mercedes y participa a su vez también en las misas espirituales sin ningún tipo de problema. Lo mismo pasa con la iglesia de San Pedro, lo mismo pasa con la iglesia de Santa Bárbara, y así sucesivamente, la Virgen de Regla y demás. Me faltó aquí el collar de San Lázaro, como decimos nosotros, la religión yoruba azuojano, que es morado, dado que es sincretizado con San Lázaro, este amigo de Jesús que murió y después el tercer día Jesús lo resucitó. Levántate, Lázaro, el bello pasaje bíblico de todas esas cosas. Este señor que anda con los perros que le curaban sus heridas, dado que el cuerpo se estaba descomponiendo a la hora de que Jesús lo pudo rescatar de entre los muertos. Viendo todas estas cosas, les digo que de igual manera como se practica la religión católica, el espiritismo, la religión yoruba, los santeros practicantes, o sea, las personas consagradas en la regla de Ocha, y otros no, también practican la religión del palo mayombe con sus respectivas representaciones materiales, como decimos en Cuba nosotros, el caldero o la prenda. Entonces ya la misma persona, les voy diciendo así, va a la iglesia porque es devota del santo católico que está sincretizado con su deidad o oricha yoruba. Esa misma persona participa en misas espirituales, igual puede ser anfitrión de las mismas misas espirituales, y tiene su caldero o su prenda de palo mayombe en su casa. Pero esa misma persona, si es varón en este caso y es juramentado en la religión abacuá, igual practica el abacuá, que fue la sociedad médica de la cual hice mención al principio del programa. O sea que una misma persona puede ir a la iglesia, puede practicar el espiritismo, puede estar consagrado en la regla de Ocha, o sea con su santo coronado, como lo decimos así literalmente, puede tener su fundamento de palo mayombe, incluso también puede estar juramentado en la religión abacuá. O sea, una sola persona puede practicar estas 5 religiones de manera simultánea. Es una cosa bastante compleja. Muchas personas que ven este programa son de Latinoamérica, me escriben, me preguntan, y hay muchas cosas que yo les puedo explicar, pero lo mejor que pueden hacer un día, si verdaderamente se sienten interesados, es ir a Cuba, aprender y ver, palpar, tocar con sus manos y ojos todos estos fenómenos que yo les estoy explicando a grandes rasgos. Funciona así, de esta manera. Es una religión bonita, diversa. La fe yoruba es algo que me erizo y no encuentro palabras para describirla, cómo yo la he sentido en mi corazón y cómo he logrado acotejar todo este conocimiento en mi mente. Igual yo no soy de una familia, no vengo de una familia completamente religiosa, vengo de una familia más bien política, pero bueno, ya en un momento de mi vida sentí la necesidad, porque mi abuela tenía todos estos acercamientos a estos cultos, y un día sentí la necesidad, fui a ver a quien es mi padrino hoy por hoy de Ifá. Igual después conocí a mi madrina de santo, y así sucesivamente hasta el sol de hoy, que logro estar aquí frente a ustedes explicándoles todas estas cosas. Cuba es una cultura muy rica del idioma español en su general, pero todas estas religiones que había mencionado tienen sus propios dialectos. El babalao cubano, igual que el santero, utiliza el dialecto yoruba, los abacuá utilizan su dialecto, y las personas de
que practican la religión del Palo Monte utiliza esos dialectos. Del Palo Monte voy a mencionar sus principales deidades. Había dicho que su dios principal ellos le llaman Zambi. Sus deidades fundamentales es Siete Rayos, sincretizado con Changó, porque no es solo con la católica y las prácticas nigerianas, sino dentro de las mismas nigerianas ellos, o sea, buscaron similitudes. Siete Rayos en el Palo Mayombe es sincretizado con Changó, Sarabanda con Ogún, Mamachola con Ochun, Kalunga o Madre Agua es sincretizada con Yemayá de la religión Yoruba. Miren qué mezcla más bonita ya interna en lo que son las prácticas africanas en Cuba. Burunfinda con Osán y Lucero Mundo, lo que decimos el lucero de la religión de Palo Mayombe, es sincretizado con el Egua de la religión Yoruba. Incluso sus colores que heredaron los Yoruba de estos santos católicos también se traspolan y se desplazan a lo que es el Palo Mayombe. No es igual, pero hay similitudes antropológicas que lo demuestran. Ha sido un programa muy bonito. Antes de despedirme necesito tomar otro poco de agua. Y voy a aclarar lo siguiente: yo no soy un youtuber, yo no vivo de esto, yo tengo un trabajo, tengo compromisos profesionales que después que mejore esta situación de la pandemia debo asumir. Yo haré todos los programas que pueda para brindárselos a ustedes con mucho amor, e intentaré abarcar todo lo que es la parte antropológica, histórica y cultural de la religión Yoruba, desde África, como inicié, y ya entramos en Cuba, y también quiero tocar algunos países de Latinoamérica. Este es el quinto programa, aproximadamente yo calculo que sean entre 7 y 10, para que siempre estén ahí en YouTube, o sea, como plataforma, como un patrimonio de un humilde ser humano, servidor de ustedes, que decidió un día compartir sus conocimientos. Lo que les quiero decir con esto, queridos hermanos, que no hay fines de lucro en nada de esto. Esto es trabajo mío, profesional, que con mucho amor le estoy dando a ustedes. Cuando agote todos estos temas de historia, estos temas antropológicos, creo que ya es hora de ir poniéndole fin a todo lo que es este programa, dado que yo no voy a tocar ni voy a hablar ni de rituales ni de secretos de esta religión. Me respeto como persona, me respeto como hombre, como ser humano, y mucho más como religioso, para entrar en este tipo de debates religiosos, rituales y secretos de nuestra fe y otras fe que se practican en Cuba, que yo he sido partícipe. No es mi ética. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de antropología, como bien lo dice el nombre del canal, la ciencia y la religión Yoruba, y la ciencia y nuestra cultura cubana, la ciencia y nuestras costumbres cubanas, como quieran llamarlo. Pero agotados los temas históricos, antropológicos, que yo piense que sean importantes para su conocimiento, aquí termina el canal. Me despido con un mensaje de amor, de paz, de armonía, de felicidad. Los quiero mucho, los tengo en mi corazón. Gracias por sus comentarios positivos. Agradezco a mi pareja Ariana Romero, que siempre me ha apoyado. Agradezco mucho a mi Oluo Siwayu, mi Bonacán de Ifá, a mi madrina de santo, Omochun. Le agradezco mucho a todas estas personas que me ayudaron a llegar, a mis profesores desde preescolar, el círculo infantil, la primaria, secundaria, técnico medio de contabilidad y finanzas, y finalmente la Universidad de La Habana, a todas las personas que fueron de alguna manera aportaron en mí toda esta parte, tanto espiritual como científica o de conocimiento de estudio. Agradezco también a mi familia. Le dedico también este programa a mi bella hija Alejandra Palmás Royce, que tiene 13 años. Yo la adoro, ya estamos distantes, pero yo te amo, hija mía. A mi
a mis primos, a mi tía Belkis, a mi prima Magilea, a mi primo Karel, así a mi mamá Iradis Gámez, que siempre está conmigo, me llama todos los días, se preocupa por mí, a mi padre, que lo adoro con la vida, que gracias al ser, o sea, le debo mucho a él del ser humano que soy hoy en sí. Hoy es un día que me siento muy agradecido, muy agradecido. Todos los días me siento agradecido, pero hoy es un día me siento muy agradecido con todos los seres humanos que me han rodeado y con Dios por darme la vida, por tener toda esta oportunidad. Me despido con un mensaje de amor, de paz, sobre todo de tolerancia entre nosotros los religiosos. Voy a hacer aquí una pequeña pausa para decir que he visto y me lacera, me lastima muchas disputas en la sociedad cubana entre practicantes tradicionales, o sea, los cultos yorubas de Nigeria, y practicantes afrocubanos, criollos como le decimos en la isla, porque hay muchos puntos de fricción, o en casi todos los tienen muchos puntos de fricción en casi todo lo que son las diferencias de sus rituales. Y una de las cosas que me impulsó a hacer este canal fue demostrar que en la misma Nigeria desde el principio hay 25 o más maneras de consagrar las personas en Ocha o en Ifá. Hay 25 o más dialectos. Solo Dios tiene la verdad, hermanos. No se enfrenten más. No existe el Ifá tradicional nigeriano, no existe el Ifá tradicional de el reino de Oyo, y no existe el Ifá tradicional del reino de Ife, no existe el Ifá afrocubano o criollo. Existe Ifá practicados de maneras diferentes. Más que gastar energías en estar en contradicciones, vamos a buscar nuestros puntos y vamos a respetarnos con lo que somos. Abu Orunmila, iniciado en la religión tradicional, o sea, en el culto tradicional, es Abu Orunmila igual. Abu Orunmila, iniciado en el culto afrocubano criollo, es Abu Orunmila igual. Los dos somos sacerdotes de Orunmila, iniciados de maneras diferentes, pero lo somos. Lo más importante, como nos dice Osamei, es el esbo de carácter, el sacrificio de carácter, de ir liberándonos de todas esas falsas pasiones humanas y cada día construir en nosotros mismos, en nuestro templo interior, en nuestro edificio interior, un ser humano mejor. En vez de quitar un bloque del edificio cada día, pongamos un bloque a nuestro edificio interno, nuestra obra, nuestra alma. Me despido con este mensaje con amor, verdaderamente con mucho cariño. Respeto a todos los practicantes tradicionales y respeto también a los practicantes de nuestra cultura cubana, afrocubana, criolla. Nada, me despido ahora y con mucho amor y con mucho cariño los dejo. Nos vemos en el próximo programa. Y por Iboya y Bocheche, mi nombre es Daniel Alejandro Pamagame, Abu Orunmila, premiado con el Odun Difa, o Baraquete, o Boadosare y Woriofun, profesional de la comunicación. Bendiciones, hermanos. Feliz domingo tengan todos.